para esta masterclass o llamemos como queramos llamarla, lo que he querido básicamente es abrir mi corazón y compartir mi historia de cómo pasé de ser la psicóloga tradicional a dedicarme a ser una psicóloga que se dedica más a mujeres profesionales que quieren liderar su vida personal profesional desde una conexión interna. Quiero explicarlo desde lo que me nace de las entrañas y desde lo que ha sido. Así que va a durar lo que va a durar, va a ser seguramente breve, entonces después vamos a dejar espacios. Si queréis hacer preguntas o charlamos un poquito, pues me parecerá maravilloso. Y toda esta historia nace porque a mí me costó muchísimo aprender a transitar y sentir y transformar la herida de rechazo para que mi autenticidad tuviera más bandera, poder escoger más allá de todo el rechazo que yo sentía, incluso por otros psicólogos. Y aquí viene el kit de la cuestión. O sea, yo cuando estudié psicología, entré a hacer prácticas en un centro muy pionero en cuanto a psicología y coaching, ya no solo en España, sino también en Sudamérica, y allí habían unas normas, una forma de funcionar, de la cual aprendí muchísimo todo lo que es mi core formativo, y a la vez también aprendí muchísimo a ver la herida de no valor. Mientras yo estaba haciendo las prácticas, al cabo de 2 meses me dijeron que me querían en el equipo, y yo aluciné porque dije un sí absoluto, era el lugar donde yo sentía que tenía que estar. Y en ese momento, paralelamente, me estaban ofreciendo un trabajo en otro centro psicológico con, bueno, un fijo, cobrando 2.500 euros al mes. Yo tenía, no sé, 21 años, no me acuerdo. Y ese punto fue muy revelador para mí porque dije, ostras, ¿qué hago? Pero lo tuve muy claro, o sea, yo renuncié a ese sueldo que en ese momento evidentemente me parecía algo maravilloso y hermoso, porque yo no tenía ni cartera de clientes ni era autónoma. De hecho, estaba justo para empezar las prácticas, pero yo sentía dentro mío que no quería ceñirme a nada que me pudiese mm, como cortar las alas de mi autenticidad y de mi libertad para poder expresar todo aquello que hay dentro de mí, que me pertenece. O sea, es como quiero ser libre para sacar todo lo que yo en el fondo sé que puedo sacar. Y si yo escojo este trabajo de 2.500 euros, por mucho que a corto plazo me parezca algo muy tentador, me va a cortar. Así que dije que no, yo seguí con las prácticas y ahí empecé con mis primeros pacientes hasta que tuve una cartera de clientes, ya me puse como autónoma y aparentemente habían éxitos externos, ¿no? Todo esto fue de la mano también a empezar a tener reconocimiento más público en la radio, en la tele, etcétera. Y a pesar de eso yo me sentía triste, desconectada, no sentía alegría dentro de mí, porque en el fondo no me daba cuenta en ese momento, pero yo me estaba ceñiendo en cómo una psicóloga tiene que ser. Con eso me refiero. Ese centro tenían típica agenda, había una secretaria que ella tenía el control de toda la agenda, de todas las personas, de todos los profesionales. Nosotros no teníamos acceso a esa agenda y literal era de 10, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, visitas de pacientes, pacientes, pacientes. Eso era lo normal. Y yo aprendí en esa cultura organizacional a que una persona, o sea, una mujer profesional psicóloga es buena en la medida en la que puede sostener ese ritmo de ver persona tras persona tras persona. De verdad que yo, o sea, esto era lo que había en esa cultura, al menos lo que yo aprendí, ¿no? Y a mí me costaba muchísimo poder parar y escuchar mi cuerpo de cómo yo me sentía estando con este funcionamiento, ¿no? Y operando tras una forma de funcionar teóricamente dada a lo que es una psicóloga tradicional, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, mi cuerpo empezó a somatizar con mareos, con mucho sueño, con, bueno, incluso tocar puntos pasifóbicos, ¿no? De miedo. Y todo eso yo aguantando y siguiendo, porque
en el fondo no quería ver que yo misma estaba creyendo que no era buena profesional si renunciaba o si asumía que, ostras, a mí este ritmo no me va bien, si me ponía límites a mí misma. Y esto continuó, hasta el punto en el que en ese momento no puse límites a mi bienestar. Lo que sí pasó es que mi cartera de clientes empezó a crecer, hasta tal punto que dije, yo me puedo ir de aquí, puedo montar mi propia consulta y puedo empezar como autónoma, pero 100% ya respaldada por mi propio sostén, ¿no? En ese momento, como os digo, la agenda estaba muy llena y a pesar de todo, me acuerdo perfectamente que era marzo, algo así que me fui, en abril decidí irme 10 días a Etiopía, convivir con tribus que estaban en el río Olmo, ¿no? Tribus ancestrales y bueno, fue una pasada de viaje. Y esto para mí es significativo porque también fue romper con algo que comúnmente no está como aceptado, ¿no? De cómo una psicóloga se va en medio del curso y más cuando se acaba de mudar, ¿no? Como se acaba de ir por su cuenta. Pues yo quise hacerlo precisamente para comprobar con la realidad qué pasaba. Y la realidad fue algo totalmente distinto a lo que mi miedo me decía. La realidad me mostró que la agenda seguía creciendo, que los clientes no se iban y que yo seguía pudiendo facturar. Evidentemente en esos 10 días, como no tenía un negocio online creado, aún dependía uno a uno de lo que cobraba, pues evidentemente no cobré, pero sí que evidencié, ¿no?, cómo yo, si decido desde mi propia autenticidad, puedo llegar a ser mi propio sostén a pesar de todas esas voces que siguen estando en el inconsciente colectivo y nos siguen perpetuando en nuestro funcionamiento y en nuestro sentir, ¿no? Entonces, yo seguí por mi cuenta. En ese momento, como tenía lista de espera, las cosas me iban muy bien. Aparentemente era algo exitoso, ahora os cuento. Puse a mi madre como ayudante de secretaría en ese momento y me ayudó en todas las cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Hasta que yo allí sí tomé conciencia de cuáles son los horarios que yo quiero poner por mi bienestar. Ya me sentía mucho más libre, como en el fondo no tenía la excusa de estar en una cúpula liderada por otros, era yo mi propio negocio. Entonces aquí empecé a ajustar y empecé a moverme con los ritmos que a mí me funcionaban y empecé a reducir horas, ponerme horas más por la mañana, que es cuando yo estoy más activa, plegar antes, ¿no? O sea, a mí en ese momento a las 5 estar ya sin atender pacientes me parecía algo, vamos, una locura, que casi no sabía ni qué hacer con mi tiempo, ¿no? Y, y lo hice. Pero en el fondo yo no estaba para nada feliz porque no me sentía que encajaba en una psicología tradicional. Por tradicional entiendo con atender sintomatologías como ansiedades, depresiones, temas familiares. No iba conmigo, a pesar de que era muy buena en eso y los pacientes están encantados. Yo sentía que mi energía se iba mm, reduciendo muchísimo y me iba los días a dormir literal sintiendo una frustración y un desgaste. O sea, esa, esa mala hostia, o sea, hablando en plata, ¿no? De decir, ostras, pero ¿qué me pasa? Y en esa rueda de hámster de no poder parar, porque en el fondo mi facturación depende de eso, ¿no? De ver a una persona tras otra, tras otra, tras otra. Y en ese momento elegí dejar de quejarme y elegí tomar acción, ¿no? De qué es aquello que encaja conmigo, cuál es la energía que quiero que mi negocio tenga, cómo quiero estar en mi vida, ¿no? Todo eso dependía de mí. Así que empecé a aprender de mentoraje empresarial y a tener más esa mirada empresaria, ¿no? Ya casi de dejar de ser trabajadora, de ser emprendedora, pasar a esa mirada empresaria conectada con mi propia autenticidad. Y allí tuve un error muy bestia que de verdad que os quede, porque yo no lo hice bien.
me pusieron mucho en la mente la importancia de mirar mis finanzas. Así que yo, sin mirar mi negocio en sí, invertí en una asesora financiera también que me ayudó a poner precios mucho más saludables para mi negocio. Así que yo aumenté mis tarifas sin cambiar ni el tipo de cliente ni el servicio que ofrecía. Y las ventas cayeron un 20%. Esto es una parte normal porque hay una limpieza siempre cuando hay un cambio bestia de negocio más estructural, hay un movimiento, ¿no? Las personas que no resuenan con eso, pues se van y las personas que sí, pues entran, ¿no? Pero yo vi que todo esto fueron años de repercusión económica porque no me daba cuenta y nadie me estaba enseñando a tener una propuesta de valor mucho más clara, a afinar mucho más a mi clienta, a no decir sí a todo el mundo, ¿no? Así que empecé a ver que todo lo que yo creía que era un éxito, que era tener la agenda muy llena, tener lista de espera, al final era una señal de fracaso de salud empresarial, porque esto significaba que yo no estaba filtrando bien a mi cliente. Entonces empecé a cambiar mi mentalidad en cómo se nos educa como psicólogas a tener todo el santo día la agenda, a reventar, incluso reventar nuestro cuerpo, porque eso no es para nada saludable, sin darnos cuenta de que esto no nos ayuda a tener un negocio escalable a largo plazo ni mucho menos saludable, porque nuestro tiempo depende, nuestra facturación depende de nuestro tiempo, básicamente, ¿no? Así que fui cambiando todos estos conceptos. De hecho, aún estoy cambiando muchas cosas, ¿eh? O sea, no vengo aquí que tengo las cosas resueltas. Vengo aquí a hablaros de cómo la autenticidad, si somos fieles a nosotros mismas, nos va marcando el camino del que sí y que no. Y si esto está por bandera, de alguna forma nos guía y nos ayuda y nos impulsa a superar todos los miedos habidos y por haber del rechazo, de cómo nos van a ver los otros psicólogos. O sea, en todo este camino yo vi tan claro todos mis pensamientos de, ostras, es que no, si no soy la psicóloga tradicional me van a decir vende humo, etcétera. Bueno, unas paranoias que en vez de poner la mirada en mi cliente, en hablarle a él, en servirle a él, estaba teniendo la mirada en evitar inconscientemente que los otros colegas de profesión que yo consideraba como buenos me validaran. Pero todo esto pasaba en mi propia mente. Y esto me repercutía ¿a qué? Pues a crear primero contenido yo conmigo misma de valor y después a poderlo mostrarlo al mundo y mostrarme yo, exponerme yo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el camino fue el cómo pasar de ser una psicóloga tradicional a una psicóloga que escucha su corazón y escucha su alma, escucha su cuerpo con aquello que le va bien y que no le va bien. Y fijaros una cosa, aquí aprendí también algo muy interesante, que el camino no lo marcamos primero por hacer ejercicios a nivel mental, de con quién quiero trabajar, cuál es la promesa que quiero que realmente les transforme, para nada. Fue la experiencia de realmente ver qué es lo que hay de mi biografía y del legado que yo llevo detrás, que realmente he transitado y que puede hacer que otras personas se quieren, se inspiren y tomen también ejemplo de básicamente caminar su propio camino, no para copiar nada, sino para tomar influencia y cambiar las cosas que tengan que cambiar, transformar, llamémoslo como queramos. Así que esta es mi historia, una historia de ver con muchísima humildad que es la realidad también la que nos va mostrando el camino, pero sí hay algo que me encantaría que salierais de aquí, ¿no? Con qué pasos puedo dar hoy para ser fiel a mi autenticidad. Quizás no son pasos de hacer más, quizás son pasos de elegir quedarnos donde estamos, disfrutando del proceso y leer mucho más allá de lo que hay ahora mismo en
ese contexto visible, ser más sutiles, ver mucho más allá, ver en qué somos maestras nosotras de nuestra propia historia, dónde hemos realmente sufrido, qué es lo que realmente hay una singularidad que por muchos que otros hagan lo mismo que nosotras, aparentemente, hay un tono singular que nadie nunca va a poder copiar, porque es tú, tu camino, tus pies, lo que has recorrido, toda la historia que llevas detrás, con todo el linaje familiar, que esto también nos crea muchísimo core de lo que realmente estamos ofreciendo y de nuestra autenticidad. Y de a poquito, si vamos siendo como mucho más sutiles y escuchar todo este lenguaje no hablado, vamos construyendo todo un camino de cuál es la psicóloga que realmente soy y cuál es la psicóloga que realmente quiero ser. Para el final, cuando damos los pasos y nos atrevemos a hacerlo, nos damos cuenta de si estamos realmente sintonizadas, porque hay un sí absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo y de nuestra alma entera, ¿no? Es esa sensación de sí, eso es. Entonces, cuando esto pasa, la energía de creativa es absolutamente alucinante. Nosotras nos volvemos sostén de nuestro propio negocio. Dejamos de pedirle que nos dé dinero, reconocimiento, clientes y pasamos a tener como un rol mucho más adulto en el que sabemos que incluso ni nosotras somos las tops y las estrellas que creamos, sino somos el canal que permite que todo lo que tenga que salir de nosotras salga y haga su trabajo, que por eso estamos. Así que con toda esta historia cierro un poquito como mi speech lanzando estas preguntas, ¿no? ¿Realmente estamos sintiendo autenticidad con eso que estamos haciendo? Y no para correr, sino para observarlo. ¿Y qué puedo hacer para acercarme un poquito más a mi autenticidad? Así que con esto también me encantará que ahora podamos, bueno, voy a leer también qué habéis escrito porque creo que habéis escrito muchísimas cosas y podemos dejar, nada, unos minutitos de margen a conversar. Esther, no sé si te parece bien. Perfecto, estás dentro de tu tiempo. Eh, 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 Me pasa esto, a veces me da miedo crear contenido porque me siento evaluada por otros psicólogos, pero hay algunos pero hay algunos que van académicamente evaluándote y sobre todo en redes sociales. Eso es algo que me ha limitado mucho. Sí, y aquí la recomendación es ver, lo exterior nunca es el obstáculo. El obstáculo es qué hay en mí que perpetúa que yo me siga callando, me siga no exponiendo, cuáles son esos juicios que yo misma persigo y a quién le estoy dando el poder. Gracias, Cecilia. Totalmente inspiradora, Paula. Muchas gracias. También es que quiero decir los nombres, pero hay a veces que no acabo de ver bien el nombre. Así que si digo algún comentario y no os nombro, no os sintáis mal. Como que la construcción de lo que vas a decir con miedo a que no te pongan en un paredón. Eso es, total. Me parece muy interesante lo que cuentas. Varias veces desde la mente me he sentado a pensar mi propuesta de valor y me cuesta dar con ella. Yo estuve años con esto, ¿eh? Si entendí bien, lo que propones es buscarla desde el corazón, desde la experiencia vivida. Sí, yo justamente llegó un momento que dije, estoy funcionando desde la mente y así yo no quiero liderar mi negocio. Voy a aprender a escuchar mi cuerpo, aprender o reaprender, ¿no? Porque al final, ay, perdón, he dicho el cuerpo, no, el corazón. El corazón nos indica realmente, ¿eh? Y eso no es una oda al sigue tu pasión, hazlo todo desde esta emoción, no, porque evidentemente también un negocio implica racionalidad, pero viene después, para mí, en mi experiencia, ¿eh? Patri dice, me parece muy interesante lo que cuentas varias veces. Ah, vale, no, esto ya lo he leído. Eso es. Misión de ser un canal. Sí. Los juicios tienen que ver, me da miedo iniciar. Si te da miedo iniciar, el miedo es el camino. O sea, usa ese miedo. El miedo está para que lo usemos. Tan importante, las redes sociales. Gracias, gracias Sabrina.
porque por compartir esto. O sea, al final el feedback vuestro para mí es súper importante. Y Paloma dice que muchas veces ha caído en la comparación con sus compañeros psicólogos y psicológicos, y la verdad es que cada uno tiene su camino y sus procesos. Eso es, no todos estamos hechos para recorrer el mismo camino y está bien, está bien. O sea, al final es importante que cada una de nosotras también mm, tome su vida, su realidad, lo que decía, para ver cuál es mi sello diferencial. ¿Qué es lo que esta vida también quiere para mí en base a lo que yo he vivido? Es muy importante esto. María dice, ¿cómo consideras el delegar para poder crecer y enfocarse en el crecimiento? Imprescindible. Ahora, sabiendo muy bien qué delegar, para qué delegar y a quién delegar. O sea, yo ahora lo tengo clarísimo que con las personas que quiero trabajar son personas que les gusta lo que hacen, que realmente tengan un propósito más allá de puramente algo numérico, personas que me digan algo, que realmente también sintonicen con mi propósito, con mi negocio. Y sobre todo personas que no las tenga que perseguir, porque en el mundo de los negocios, y más cuando trabajamos con colaboradores externos, esto es muy importante, ¿no? Personas que realmente puedan tirar de nosotras, porque eso es lo que necesitamos, dejarnos sostener, y más como mujeres, ¿no? Que nuestra energía no vaya todo el rato a buscar, 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 etcétera. Y ya vamos acabando con Eva. Siento dificultad a la hora de exponer temas de mi historia. Cuando sé que eso me hace más real y conectar con las personas, pero siento resistencias. No pasa nada, es el camino. Pienso que una psicóloga debería exponer así su historia. No sé cómo desbloquear eso. Mira, yo lo que te recomiendo es, al menos como yo trabajo, es no vayas a buscar el desbloqueo. Quédate en poder ver todos estos miedos y a poder sostenerte tú en esos miedos, porque desde aquí tú vas a encontrar unos recursos, no solo trabajando desde la parte herida, desde el miedo, etcétera, sino trabajando a la vez desde un poder personal que está. A la vez que está tu miedo, también está una parte de fortaleza, te lo aseguro. Y cuando puedes hacer este trabajo de integrar ambas, el resultado se desbloquea solo sin necesidad de buscar una acción muy concreta. Esta es mi experiencia, ¿eh? Y de nuevo, el superar el síndrome del impostor, lo ligo con lo de Zaida, Ana. No dejemos el buscar superar, dejémonos en paz, porque somos humanas y muchas de las cosas que nos pasan no solo son historias personales, son heridas colectivas. Eso lo que necesitamos es aprender a amplificar nuestra capacidad de sostener estas heridas. Síndrome del impostor, no valgo, no soy suficiente, sostenernos en eso y encontrar que llega un momento que estas voces pueden aparecer, pero hay un poder mucho más grande que esto que nos guía y que nos lleva a tomar decisiones ajustadas a nosotras mismas. Así que, chicas, con esto vamos acabando. Y que deciros, yo no sé más que vosotras, yo transito mis heridas como todas. Lo que sí es importante que no os dejéis invadir por esos miedos. Usad esta fortaleza que hay en vosotras, ese poder personal, para aprender a mirar todo lo que hay en vuestra mente y vuestras emociones, para que el camino de la autenticidad sea vuestro y aprendáis cuál es la psicóloga que soy yo, quién soy yo como psicóloga, y tengáis la valentía de esto ofrecerlo al mundo, porque de esto va, y creo que todos estamos para servir y para ayudar.